Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda jornada del quinto Congreso de Áreas Empresariales organizado este año. Tiene su sede aquí, en el municipio de la Villa de Agüimes, en Gran Canaria. Está organizado por ECOAGA con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes y el Cabildo de Gran Canaria. Comenzamos esta jornada de hoy con la segunda mesa debate, bajo el título La industria desde las instituciones supramunicipales. En esta ocasión modera Diego Romà Bohórquez, gerente de SEDAES. Diego Romà también es gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Instituciones y Políticas Comunitarias de la Unión Europea. Ha trabajado durante 15 años en el ámbito de la promoción económica, desarrollo local y proyectos europeos, habiendo gestionado 16 proyectos transnacionales, en su mayor parte de cooperación empresarial. Él moderará la mesa compuesta por las siguientes personas que ya están a mi izquierda. Por una parte, tenemos a Minerva Alonso Santana, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; Santiago Cabañero Masip, presidente de la Diputación Provincial de Albacete; Roger Pumares Canceller, director del Servicio de Tejido Productivo de la Diputación de Barcelona; Rafael Climent González, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Bueno, yo ahora le paso ya el testigo a Diego Romà y espero que disfruten muchísimo de esta primera mesa debate. Pues muchas gracias, Montse, y antes que nada, muchas gracias a ECOAGA por el congreso tan estupendo que estamos aquí llevando a cabo. También dar las gracias porque es una gran oportunidad para que ese último barrio de nuestros municipios, que es el Parque Industrial, es una frase que uso mucho, pero que es cierta, esa gran pandemia que se sufre en todo el Estado español de la dejadez de los parques industriales, a ver si la podemos superar y encontramos una vacuna hoy en este congreso. En ese sentido, la ausencia de las administraciones públicas en los parques industriales se ve mitigada por muy buenos casos que hoy vamos a explicar en esta mesa. En primer lugar, damos la palabra a Minerva Alonso, es la consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria en temas de promoción económica y nos va a contar una muy buena práctica que están llevando a cabo los parques industriales de la isla. Cuando quieras, Minerva, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias desde el Cabildo de Gran Canaria por darnos este espacio para transmitir nuestra experiencia y para intercambiar también opiniones acerca de la mejora de los polígonos industriales en el Estado. Bueno, yo quería presentarles un vídeo antes de mi intervención que va a tratar de ser corta y explicarles el método de trabajo que hemos llevado a cabo desde la institución insular. Yo creo que resume el resultado del trabajo que hemos realizado durante estos años, así que prefiero que vean primero el vídeo y después les explico los precedentes. Gracias. Las zonas industriales conforman uno de los motores económicos más importantes de la isla de Gran Canaria desde la llegada de los 90, tanto por la diversidad de empresas que albergan, como por la cantidad de personas que cada día ponen en marcha su funcionamiento. Esto supone cientos de empresas, miles de trabajadores y millones de euros en volumen de negocio. La isla redonda cuenta con 46 áreas industriales, 28 zonas se mantienen activas en 17 municipios, mientras que 18 están pendientes de desarrollarse. Todas suman a su vez 17 millones de metros cuadrados destinados a este uso. Para dar un impulso a los distintos núcleos empresariales que diversifican la economía de la isla, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el primer Plan Estratégico de Zonas Industriales que contempla una financiación de más de 16 millones de euros invertidos en el periodo comprendido entre 2017 y 2021. Yo destacaría que en el último periodo de apenas 3 años se ha llevado a cabo un nivel de inversión récord por una cifra total de 1.230.000 euros repartido entre 2 actuaciones principalmente. El proyecto de hidrantes contra incendios del Parque Empresarial Melenara, muy importante a nivel de seguridad industrial,
aquí el proyecto de remodelación para la accesibilidad del parque empresarial, que ha venido a mejorar los parámetros de accesibilidad y conectividad peatonal del parque, teniendo en cuenta que se trata de una zona rotando fuertemente hacia la actividad comercial en los últimos años. Hemos alcanzado un nivel de inversión privada récord, en la cuantía de los 40 millones de euros, con los proyectos de Lidl, Mercadona, Vinter, Spinfit, entre otros. Y ahora, por último, la petrolera BP o un nuevo supermercado Aldi, el primero en Canarias, que han creado pues, un efecto bola de nieve positivo de inversión pública que atrae la inversión privada, que a su vez va mejorando el parque, no solo como inversión privada en sentido estricto, sino que son inversiones también con un gran poder transformador del espacio público, ¿no? Las principales actuaciones del Cabildo pues, son todas, especialmente lo que es el asfaltado, lo que son los hidrantes, los pluviales también, que estamos trabajando en ello. No podemos olvidarnos tampoco de la señalística. El polígono industrial ha cambiado en un año, ha cambiado de una forma a positivo muy importante. Los polígonos industriales son foco de creación de riqueza y es importante tener unos polígonos industriales dignos. Para nosotros ha sido una ayuda impresionante. Durante muchos años hemos sufrido abandono. Ha habido un olvido de la importancia que tienen los polígonos industriales. Hay muchas actuaciones que han hecho gracias al Cabildo, como por ejemplo el asfalto de las carreteras del polígono industrial, también el avance que hemos tenido en el tema del campo de eficiencia energética, da un beneficio de aproximadamente 90.000 euros. Apoyar a las zonas industriales es apoyar a los empresarios y a la empresa la economía de nuestra tierra. Y eso genera empleo que bien nos hace falta en esta tierra. La hoja de ruta marcada por la institución insular ha resultado significativa para un sector que carecía de inversión desde el año 2009 y que urgía atención. Las únicas inversiones que se han hecho en la zona industrial de San Isidro, porque de el 2017-2018 para atrás no se había hecho absolutamente nada. Corregir las deficiencias que hay, con las mejoras que hemos tenido, pues se han ubicado aquí varias empresas y siguen interesándose por los solares de la zona industrial. Nunca he conocido un presidente del Cabildo que haya apostado tan fuerte por las zonas industriales como el que está ahora mismo. Si quieren crear puestos de trabajo y quieren crear empresas, pues tienen que dotarlas, si no, no hay manera. Muy contento, no, muy satisfecho de cómo ha actuado y de la manera que se han ejecutado las obras. O sea, contentísimo. Las actuaciones que destacaría de las financiadas por el Cabildo, pues la principal es el reasfaltado de todas las calles, la señalización de las mismas ha supuesto, por un lado, y el cambio de imagen que tenía este polígono, porque las calles estaban en tan mal estado, y teniendo en cuenta que este polígono es de los más antiguos de Telde, pues ha cambiado mucho la imagen. No solo estamos satisfechos, sino vemos necesario estas actuaciones del Cabildo de Gran Canaria en los distintos polígonos. Eso, a la vez que mejora la calidad del polígono, genera confianza en las industriales. Pues ha supuesto que puedan negocios involucrarse en esta zona, una ampliación. A nosotros nos ha ocurrido, hemos podido ampliar el negocio, hemos podido ampliar plantilla, incorporaciones. Al final estamos fomentando trabajo gracias a estas ampliaciones de las subvenciones que nos han proporcionado para poder trabajar. ...17 municipios se beneficiarán de las actuaciones del Plan Estratégico de Zonas Industriales, iniciativas que van desde el asfaltado de las vías, la mejora de infraestructuras, la reposición de aceras y la instalación de la red de hidrantes, hasta la implantación de luminaria de bajo consumo. Medidas para reactivar la economía y favorecer el medio ambiente y el paisaje de los diversos corazones económicos de Gran Canaria.
Pues bueno, las actuaciones a destacar son unas cuantas. La verdad que estamos hablando de repavimentación de la mayoría de todo el polígono, estamos hablando de una gran parte de las aceras, alcantarillado, señalítica, señalización, y entonces pues en general es pues prácticamente todo el trabajo que se ha desempeñado por parte del Cabildo en esta importante obra para nosotros. En general, la gran satisfacción de todos los empresarios a ver que el polígono se revaloriza en todos los sentidos. Es más, gracias a esa involucración se ha conseguido lo que actualmente tenemos en nuestro polígono. Cuando el año 2015 llegamos al gobierno del Cabildo de Gran Canaria, detectamos que los polígonos industriales de la isla, los espacios comerciales industriales de Gran Canaria, presentaban enormes deficiencias en sus infraestructuras y equipamientos. Elaboramos entonces un plan estratégico en el que se contemplaban las realidades y las actuaciones para corregir las deficiencias en las zonas industriales de la isla de Gran Canaria. Hasta estos momentos hemos invertido más de 16 millones de euros en los espacios industriales de Gran Canaria. El plan estratégico del Cabildo de Gran Canaria ha supuesto que pequeños y grandes empresarios se unan en un mismo objetivo. Por ello, el Cabildo prevé que desde el 2022 al 2026 seguirá invirtiendo en el desarrollo de las áreas industriales con un presupuesto estimado de 15 millones de euros, impulsando así sus núcleos empresariales, generando no solo empleo, sino también riquezas para todos, iniciando una visión más competitiva e innovadora para que el conjunto de zonas industriales estén mejor preparadas para afrontar el nuevo futuro. Ha sido un trabajo muy importante en la mejora de los polígonos industriales, pero yo creo que el objetivo que hemos alcanzado y lo positivo de todo este trabajo ha sido que lo hemos hecho a través de un modelo participativo donde el sector privado ha sido el protagonista, además de las administraciones locales, pero el sector privado ha sido el protagonista. Las personas que han hablado en el vídeo son presidentes de asociaciones de empresarios, empresas que están ubicadas en polígonos industriales, porque empezamos en el año 2015 con un reto muy importante, no existía política industrial en Gran Canaria y nos pusimos manos a la obra con un estudio, nos fuimos a la calle a analizar cómo estaban los polígonos industriales. Teníamos claro Arinaga, que Arinaga era la sección porque era el referente no solo en Canarias, sino también tiene un trabajo referente en el resto de España, y nosotros aspirábamos a que el resto de polígonos industriales al menos se asemejasen al polígono industrial de Arinaga. Ese estudio arrojó unos datos devastadores. El estado de los polígonos era lamentable, estaba en una situación muy deficitaria con respecto a las infraestructuras y dotaciones básicas. Nos pusimos a trabajar planteando un plan estratégico de áreas industriales de Gran Canaria, pero ahí teníamos que sumar a todo el sector. Las asociaciones de empresarios, también a empresas que no existía asociación de empresarios en esas áreas, y entes de conservación existentes, para invitarles a trabajar de la mano en este plan estratégico de áreas industriales. Sí teníamos claro que aquel suelo industrial que estaba mejor conservado tenía presencia de un ente de conservación o de una pequeñita asociación de empresarios. Y ya para nosotros esa era una señal muy importante. Debíamos incentivar el asociacionismo y la creación de entes de conservación. Además de que al Cabildo nos interesaba que esos suelos estuviesen bien conservados, estuviesen en buen estado de conservación, nos interesaba poner en valor a las empresas, motivarlas. Las empresas forman parte de la economía de la isla, tienen una capacidad generadora de empleo que les voy a contar yo, y buscamos el bienestar social. Y las empresas juegan un papel muy importante en este asunto. Pues,
muchísimas gracias porque estás haciendo todo el discurso. Si quiere, bueno, pues termine. Termino. En un minuto, por favor. Sí. Termino. Hicimos el Plan Estratégico de Áreas Industriales con una inversión que llevamos ya, ese vídeo es antiguo, de 23,9 millones de euros, y el cambio que vamos a hacer el próximo año es la concurrencia para entes de conservación, pues como forma de respaldar el trabajo que están haciendo los entes existentes y para incentivar que se sigan constituyendo entes, porque hemos conseguido que en este año 4 se hayan constituido y 2 estén en proceso. Gracias. Muchísimas Después, gracias. si quieren, Perdone. puedo aportar algo más si hay preguntas. Muchísimas gracias, Minerva, y muy interesante la apuesta del Cabildo de Gran Canaria por los parques industriales, que has hecho una auténtica hoja de ruta de lo que esperamos que se replique en el resto del Estado español. Damos la palabra ahora a Santiago Caballero, es el presidente de la Diputación de Albacete, que también está apoyando mucho a la incipiente Fincaman, la entidad de áreas industriales de Castilla-La Mancha. Cuando quieras, Santiago, nos cuentas tus buenas prácticas. Muy bien, pues buenos días y es un placer estar aquí compartiendo este espacio, esta mesa con los compañeros de mesa, y muy agradecido a CEDAES y a mi paisano y amigo Santos por habernos invitado a poder contar aquí nuestra experiencia. Yo represento a una administración, a una diputación, a la Diputación de Albacete, que en principio no tiene competencias en promoción de áreas industriales, no tiene competencias en el mundo de la empresa, pero a mí me gusta decir que lo incompetente es excusarse en competencias para no ayudar a crear riqueza, que es lo que hacen los polígonos industriales y las áreas industriales. Y aunque sea agarrándonos a esa filosofía de cuando se crearon las diputaciones, que hablaba que eran las que tenían que dinamizar económicamente las provincias, pues aunque sea con esa excusa, nos ha servido para poder estar haciendo un convenio con Fincaman, con esta Confederación de Áreas Industriales de Castilla-La Mancha, para intentar poner en valor esas áreas industriales de la provincia de Albacete. ¿Por qué llegamos a ese convenio? Partíamos de varias certezas. Estos días se ha dicho aquí, en las zonas industriales que apenas ocupan el 1% del territorio, se produce el 50% o más del 50% del PIB, por tanto, de la riqueza nacional. Por tanto, son el corazón productivo de nuestro país, y yo incluso diría que el sistema circulatorio de la riqueza del país, porque capilarizan y llevan la riqueza allá donde se implantan. Somos una provincia, la de Albacete, que si algo nos sobra es metros cuadrados, si algo nos sobra es extensión de terreno, además de una orografía agradable donde es muy fácil crecer. En unos momentos de reindustrialización, o al menos eso quisiéramos pensar, la pandemia nos ha demostrado que no podemos seguir dependiendo tanto de terceros países y que tenemos que empezar a ser más autosuficientes. Por tanto, creíamos que si todo esto era así, nuestros pueblos no podían estar ajenos a este crecimiento, a esta producción de riqueza que suponen las áreas industriales. Y queríamos saber de dónde partíamos, queríamos saber cuál era el diagnóstico de situación, y también teníamos otra certeza, que quienes mejor nos pueden acompañar en cualquier tipo de políticas son aquellos que conocen del tema y que además son incluso los destinatarios de esas políticas, como es en nuestro caso CEDAES a través de Fincaman, en la parte de Castilla-La Mancha. Queríamos saber cuántas áreas tenemos, en qué condiciones las tenemos, cuántos metros están libres, cuántos están ocupados, qué servicios prestamos en esas áreas, qué capacidad de crecimiento tenemos, y ahí pensamos que quienes mejor nos podrían asesorar eran quienes ya estaban trabajando sobre el territorio, en nuestro caso Fincaman. Pero además había una segunda parte, y para mí es, si caben, la más importante de todas. Había que hacer una labor de asesoramiento, de difusión a nuestros ayuntamientos. Albacete es una provincia en la que el 75% de la población vive en la ciudad de Albacete, en Ellín, en Almansa y en Villarrobledo, y el 25% en los otros 83 municipios. Por tanto, municipios muy pequeñitos, con poco personal técnico en los ayuntamientos, que no tienen esa capacidad para poner en marcha o para hacer esa labor de difusión, de desarrollo de esas áreas industriales que tan necesarias creemos que son para el crecimiento de nuestros pueblos, porque además yo soy un convencido de que esa España vacilada, esa España olvidada, que no vaciada, porque estamos plena de oportunidades, de potencialidades, que lo que hay que hacer es utilizarlas y ponerlas en marcha, no podía dejar pasar este tren. Y por eso también pensábamos que en esa segunda parte de apoyo, de difusión, de promoción de nuestro suelo industrial, ¿quién mejor
lo podía desarrollar son quienes conocen del territorio. Y ahí es donde nace ese proyecto, ese Prodicipa, que Santos vamos a tener que pensar en otro nombre, que lo más feo del proyecto es el nombre, que cuesta hasta decirlo, pero un proyecto muy bonito, un proyecto que está sirviendo pues para, como decía, para hacer ese diagnóstico de situación y para ver hacia dónde queremos ir y quién nos puede ayudar a que sigamos creciendo, a que nuestros pueblos no se queden fuera de este mapa de la reindustrialización que tan necesaria es. Y bueno, probablemente tenemos que seguir haciendo más cosas, yo eso ya lo dejo para el debate, probablemente en nuestro país tiene que haber cambios legislativos, no puede ser que un desarrollo industrial o que una empresa tenga que esperar 4 o 5 años a que haya un desarrollo de un suelo industrial, probablemente hay determinadas actividades que se podrán ir desarrollando el suelo a la vez que se va implantando esa actividad, pero bueno, esto daría para mucho y si acaso queda tiempo ya lo dejamos para el debate posterior. No sé si me ha gustado el tiempo. Fenomenal, fenomenal. Estupendo. Santiago. Pues muchísimas gracias y un punto de vista que es muy interesante, la gran labor que está haciendo Santos Prieto y Miguel Ángel Cuartero allí en Fincamán en apoyo de los parques industriales de Albacete. Y es curioso porque las diputaciones están bastante desaparecidas en combate en cuanto al tema de los parques industriales. Las echamos muy en falta y es una buena práctica la vuestra, pero pasamos a mi diputación favorita, la de la Diputación de Barcelona. Aquí tenemos a Roser Pumares, que es una diputación, bueno, estás en el tema del apoyo de los parques industriales desde hace ya bastantes años. ¿Nos puedes contar, por favor, lo que lleváis a cabo allí? Por favor. Claro que sí, pues muy buenos días, encantado de que nos hayáis invitado a participar. Me siento un pez un poquito fuera de mi agua, acompañado de electos que, conociendo sus experiencias, pues no tengo más que tener mucho respeto y mucha admiración por las políticas y lo que estáis haciendo, ¿no? Bueno, para empezar, la provincia de Barcelona es una provincia grande, de 311 municipios, uno es Barcelona, pero hay 310 municipios más, de casi 6 millones de habitantes y tenemos una oferta de 300 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Es decir, somos una provincia donde hay municipios grandes, medianos, pequeños y muy pequeños y por tanto necesidades también muy complejas, ¿no? Nosotros llevamos 17 años trabajando en el tema de polígonos. No son tantos. A mí me han pasado volando. No son tantos porque los polígonos son mucho más antiguos, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos, pues ¿qué hemos tenido que hacer? En primer lugar, aprender. Nosotros somos de promoción económica y muchas veces un técnico de promoción económica no conoce la realidad de las problemáticas de las empresas en los polígonos, ¿no? Por lo tanto, aprender, sensibilizar, capacitar, atrevernos a hacer cosas, equivocarnos, rectificar, volver a hacer cosas. Eso es lo que hemos estado haciendo durante estos 17 años, ¿no? Creo que todos compartimos pues, que los polígonos han sido pues, seguramente una de las infraestructuras pues, menos trabajadas desde la política pública, y eso es un problemón. Pero como aquí venimos todos llorados, pues ese problemón es una oportunidad magnífica para mejorar la competitividad de las empresas que están instaladas, ¿no? Entonces, ¿cómo son los polígonos de la provincia de Barcelona, ¿no? Diré simplemente 3 ideas muy rápidas, ¿no? En primer lugar, son demasiados, son pequeños y están relativamente vacíos, Tenemos más de 800 polígonos, de 19 hectáreas de media y entre un 30 y 40% vacíos, que muestran cómo ha habido una proliferación desordenada de estos polígonos sin un planeamiento funcional y lógico, ¿no? En segundo lugar, son polígonos obsoletos y con muchas deficiencias. Casi el 60% se construyeron antes de 1978, primeros ayuntamientos democráticos, ¿no? Y las deficiencias, bueno, que os voy a explicar de las deficiencias que tienen, que van desde lo más básico a lo medio a lo más avanzado, ¿no? Por descontado tenemos grandes polígonos muy bien dotados, pero la gran mayoría responden a esto que digo, ¿no? Además, hace unos años hicimos un análisis y vimos que el retorno de los impuestos locales que pagaban las empresas, solo de los impuestos locales, era aproximadamente del 10%. Por tanto, parece evidente que hay un margen, ¿no?, de mejora en relación al mantenimiento y a las inversiones necesarias, ¿no? Y la tercera idea es que la gestión era ineficiente o en muchos casos inexistente, En la provincia de Barcelona solo entre el 15 y el 20% de los polígonos tienen una asociación, que además normalmente no tienen el 100% de afiliados, sino que tienen un porcentaje mucho inferior, pues con mucha empresa que se aprovecha un poco del impulso de los demás, ¿no? Y eso es un problema. La administración necesitamos tener alguien con el que hablar, que represente a ese polígono, ¿no? Al principio empezamos a trabajar mucho el tema este del asociacionismo, ¿no? Bueno, y en cambio, la gran mayoría de actividad económica está en los polígonos, toda la industria está en los polígonos y tenemos pues todo este panorama, ¿no? Pues, ¿qué hemos hecho? Nosotros lanzamos una convocatoria, hicimos mucha formación porque, como puedo decir, en los ayuntamientos de promoción económica
el tema de los polígonos no se trabajaba, no estaba en la agenda. Había en general muy poca conexión entre los departamentos de urbanismo y de desarrollo económico, y ese es un tema también muy relevante de vincular mejor. Y lanzamos una convocatoria no de inversiones, que la hemos mantenido durante 15 años, de unos aproximadamente 600.000 euros, que permitían básicamente dos cosas. Uno, la primera era financiar o cofinanciar pequeñas estructuras y que por tanto hubiesen técnicos o técnicas que pudiesen dedicarse al menos al 50% de su dedicación al tema de polígonos. Si en un ayuntamiento no hay una persona que se dedique, es que es imposible que puedan hacerse cosas, ¿no? Entonces, con esta ayuda, algunos de ellos pues, podían tener estas mínimas estructuras de apoyo y, por otro lado, poder hacer actuaciones como estudios o convenios con sus asociaciones de empresarios para poder ir mejorando, detectando problemas y mejorando cosas, ¿no? Pero, sin duda, nuestro programa estrella lo lanzamos en el 2017. Tardamos más de 10 años en conseguirlo, que fue un programa de inversiones, nuestro programa de modernización de polígonos, dotado con 30 millones de euros. Hicimos 2 convocatorias. Y que las características principales pues, fueron las siguientes. La primera es que lo hicimos por concurrencia competitiva. Hicimos unas bases, estaba dirigida a los ayuntamientos, tuvieron casi 5 meses para poder presentar sus solicitudes, cosa que no es demasiado habitual en casa nuestra, de dar ese tiempo, pero queríamos que tuviesen tiempo pues, de hablar con las asociaciones de empresarios, tener muy claro lo que tenían que hacer. Y escogimos los mejores. Hicimos otra cosa que también es poco habitual, que escogimos o bien dando el 100% de aquello que nos pedían o dando el 90% de aquello que nos pedían, ¿eh? Es decir, no hicimos lo de repartir los 30 millones entre todos los proyectos que aprobábamos, ¿no? Porque al final acabas que uno te pide 4 millones, les das 30.000 euros y al final, ¿qué hace con 30.000 euros? Pues no hace nada, ¿no? Bueno, entonces decidimos que el objetivo era incrementar la calidad a través de inversiones de alto impacto, a través de concurrencia competitiva, a través de decir, miren, no vamos a financiar problemas, vamos a financiar soluciones a los problemas. Obviamente les pedíamos que nos identificasen cuál era el problema, cuál era su solución, cómo pensaban que esa solución iba a revertir ese problema, etcétera, ¿no? Pero insistíamos mucho en esto. Jugamos con las palancas de política pública que tenemos cuando damos subvenciones, que es fijar una serie de requisitos de cómo tienen que ser los proyectos en relación a su madurez, a un importe mínimo, máximo. En unos proyectos que les llamamos integrales, les obligábamos a los ayuntamientos a que pactasen las actuaciones con su asociación de empresarios. Tenían que hacer un plan estratégico a largo plazo, de ahí escoger algunas acciones que nos pedían financiación, si tenían asociación que estuviese pactado con la asociación y si no la tuviesen, pues con un número mínimo pues, de empresas representativas de aquel ámbito, ¿no? Y bueno, hicimos también un esfuerzo que cofinanciamos esto en un 85%. O sea, realmente estuvo en unas condiciones de financiación para los ayuntamientos de solo el 15%, que es mucho menos de lo habitual, ¿no? No sé si tengo tiempo de explicar algunas lecciones, algunos resultados de lo que hemos hecho o quizás después... Sí, adelante. Bueno, los resultados, porque todo esto ya se ha acabado, ¿eh? Los hemos justo ahora acabado, pues han sido pues, de un gran impacto. Hemos financiado 49 proyectos, nos fijamos una serie de polígonos para mejorar y una serie de cosas y realmente hemos superado nuestras expectativas. Se han beneficiado 131 polígonos, hemos renovado, mejorado 332 infraestructuras, se han beneficiado cerca de 10.000 empresas y cerca de 128.000 trabajadores. Pero bueno, no digo más cifras, algunas lecciones que hemos aprendido en esta primera. En este primer programa de modernización de polígonos, ¿no? La primera es que hay mucha demanda, ¿eh? A pesar de que nosotros, de los ayuntamientos, a pesar de que nosotros limitábamos y complicábamos el que era el acceso a la subvención, solo podemos cubrir un 30% de los proyectos que se nos presentaron y que tenían que cofinanciar ellos, ¿eh? Por tanto, teníamos claro que con 30 millones no arreglábamos el tema, ¿eh? Esto era un primer paso que había que continuar, ¿no? En segundo, que los ámbitos que en casi todos los proyectos nos pedían eran vinculados con movilidad y energía. También eran bastante habituales temas vinculados al agua y las telecomunicaciones. Y los que prácticamente no nos pidió nadie, y eran gastos elegibles, fue uno que le llamamos reconversión. Fuimos muy atrevidos y dijimos que algunos polígonos tendrían que desaparecer, se tendrían que desconstruir. Y financiábamos si algún alcalde o alcaldesa tenía el coraje de decidir pues, que iba a eliminar eso simplemente para dotar mejor quizás otro polígono que él mismo tiene, ¿no? Aquí no se nos presentó nadie, ni tampoco proyectos de simbiosis industrial, ¿eh? Quizás en aquel momento la cosa estaba un poco verde.
hemos tenido una ejecución muy alta, de un 85%, que además se explica con problemas que tuvimos en 2 de los 49 proyectos, pero para ser proyectos de inversión fue una ejecución realmente muy alta, ¿no? Y otro resultado de elección es los plazos de ejecución que nosotros dimos, ¿eh? Los plazos de ejecución variaban entre 18 y 24 meses y había posibilidad de prórroga. El 100% nos pidió prórroga. O sea, en un ayuntamiento, pues para hacer obras, para hacer la licitación, encima había año electoral y cuando siempre pasan cosas, bueno, nos dimos cuenta que realmente los plazos para hacer proyectos de inversión como mínimo son de 2 años y lo habitual son 2-3 años. Es con esa perspectiva la que hay que plantear esto, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando, pues quizás tendré oportunidad de continuar este programa en los próximos años porque sin duda nos sentimos muy poligoneros y tenemos mucho trabajo a hacer. Pues gracias. Pues, Roger, muchísimas gracias y muy interesante y muy avanzado lo que está llevando a cabo en la Diputación de Barcelona. Y a continuación pasamos con el honorable conseller de Economía y Sostenible, Rafael Climent. Como sabéis, en la Generalitat Valenciana, desde el 2015, el salto es exponencial en dos partes, en cuanto a normativa por la Ley de Áreas Industriales y en cuanto a financiación por las inversiones del IBACE. En un pequeño estudio que yo hice en el curso de diploma de parques empresariales, el trabajo final, hice una comparativa de las inversiones y el IBACE solo invertía más en parques empresariales que el resto de administraciones públicas del Estado español juntas. Diputaciones, cabildos, ayuntamientos, comunidades autónomas, me está cayendo el micro. Vale, entonces, quiero decir que conseller, cuando quieras, pero estamos muy contentos en la Comunidad Valenciana con el gran cambio que se ha llevado a cabo. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a CEDAES por invitarnos a poder estar presentes en el 5º Congreso de Áreas Empresariales. También un placer el poder compartir mesa con Roger, con Santiago y con Minerva y con Diego. Y a mí, bueno, ya con lo que ha dicho Diego, ya podríamos decir nos levantamos y nos vamos, ¿no? Pero me gustaría explicar un poco cómo han ido las cosas, ¿no? En 2015, cuando entramos a gobernar el Gobierno del Botánica, la Generalitat Valenciana, resulta que nos encontramos que desde 2095 a 2015 habíamos perdido en PIB el sector de la industria más de 4 puntos, es decir, de prácticamente un 23% de lo que suponía el sector industrial en la Comunidad Valenciana de PIB, pues pasamos a un 18,8 aproximadamente, ¿no? Y en unos momentos en que nosotros teníamos claro que la reindustrialización, la industria, era el eje o el objetivo prioritario en el que teníamos que trabajar por muchas cosas, ¿no? Porque, en definitiva, genera empleo estable, de calidad, de mucha más calidad y sobre todo, cohesiona nuestra sociedad mucho más, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y siempre lo he dicho, que cualquier gobernante que se precie que no trabaje por la máxima cohesión de su sociedad, lo que tiene que hacer es irse a casa, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Y por eso empezamos a trabajar la industria, básicamente teniendo en cuenta que teníamos que planificar con luces largas y ser transversales. Es decir, tenemos que hablar de polígonos industriales, pero para mí, para nosotros, los polígonos industriales son una parte de lo que debe ser el conjunto de la industria, ¿no? Y lo que es más importante, teníamos que hacerlo con los que saben, con los que están día a día con los problemas de la industria, es decir, asociaciones, trabajadores. Básico, el diálogo social. Sin diálogo social es imposible consolidar un proyecto a largo, ¿no? Y empezamos a trabajar con los diferentes sectores de todo el territorio y pues tenemos desde el 2018 el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, plagada de pequeñas y medianas empresas, en las que ya tenemos un plan trazado en el que invertimos desde la Dirección General de Industria y desde el IBACE pues mucho dinero cada año para intentar ayudar a modernizar el tejido productivo de nuestro territorio. Era fundamental. Pero también teníamos que trabajar la internacionalización. Estaba claro que
las empresas internacionalizadas o las empresas que exportan son empresas que ante una crisis menos sufren. Por lo tanto, dijimos, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a trabajar conjuntamente el ICEX, que yo creo que somos pioneros también en esto, entre el ICEX, el IBACE y después, ICEX y Administración, es decir, en su conjunto y las asociaciones y demás, con la idea de formar a la gente a exportar y poner en valor cada vez más nuestras antenas que tenemos en el mundo. Tenemos más de 35 antenas en el mundo donde ayudamos a implantarse a nuestro tejido productivo y, por lo tanto, y un programa que llamamos Comienza a Exportar, donde formábamos a todos los empresarios y empresarias que querían, pues, en definitiva, exportar, ¿no? Y con un plan de promoción a la internacionalización potente, ¿no? También empezamos a trabajar el apoyo a la transformación energética. Es fundamental que la transformación energética basada en las renovables pues vaya impregnando en el conjunto del territorio. Es decir, cuando existía el impuesto al sol, cuando nadie quería apostar por las renovables, nosotros ya hicimos un plan que funcionó bastante bien a pesar de las trabas que nos ponía, en este caso, el Gobierno central. Pues la verdad que poco a poco fuimos concienciando y en estos momentos pues puedo decir que con ayudas del IBACE el autoconsumo, en estos momentos tenemos más de 27.000 expedientes de autoconsumo, pero más de 120 ayudas desde el IBACE en comunidades energéticas locales, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito industrial. Por lo tanto, la transformación energética era básica y formaba parte del proyecto transversal del que estoy hablando. Después hicimos una apuesta también por la atracción de inversión extranjera, creando una oficina específica para esos contactos de atracción de inversión extranjera y con una ley con unas características y unos criterios de agilización administrativa para que este tipo de empresas con unos criterios básicamente de sostenibilidad pues pudiesen tener todos los informes pertinentes y todas las licencias en mucho menor tiempo, ¿no? Es lo que llamamos la LAIP, la Ley de Atracción de Inversiones Prioritarias, y que está funcionando relativamente bien, ¿no? También, como no puede ser de otra manera, y también se ha comentado por parte de Santiago, es fundamental el suelo industrial. Tenemos que planificar el desarrollo de suelo industrial, que lo estamos haciendo, pero básicamente también tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte administrativa para también agilizar cuando una empresa, una multinacional pueda venir, poder desarrollar el suelo de manera ágil. Puedo poner el ejemplo de Volkswagen, que estamos trabajando conjuntamente en un suelo que no estaba desarrollado, que no estaba urbanizado y que estamos urbanizando conjuntamente ahora y trabajando con la factoría, ¿no? Y la verdad que hay problemas, es decir, hay mucha negociación, pero hay reuniones semanales o incluso 2 reuniones semanales para el hecho de que cumplamos en tiempo y forma el que esté el suelo y que esté construida la gigafactoría, ¿no? Otra parte importante para nosotros es la formación y el talento, pero la formación en todos sus ámbitos y la atracción de talento fundamental. Sin conocimiento es muy difícil que una sociedad prospere, ¿no? Incluso tenemos un programa que le llamamos GENT, en el que atraemos a talento que se haya ido a otros países en un momento determinado. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de una chica de Corbera que estaba en la NASA y que ahora la tenemos investigando en nuestro territorio. Es un programa que está surgiendo efecto y que está haciendo factible que mucha gente que en su momento se tuvo que marchar al extranjero, pues ahora está viniendo a nuestro territorio y el conocimiento pues está dejando en el mismo, ¿no? La innovación, desde nuestro punto de vista, fundamental. Hicimos una apuesta
por los institutos tecnológicos de nuestro territorio. Estamos trabajando conjuntamente con ellos desde el IBACE y la verdad que como nos encontramos en el 15 los institutos a como están ahora, no tienen nada que ver. Y además con una transferencia directa a nuestro tejido productivo que nos ayuda a diferenciarnos de otras empresas, ¿no? Para intentar en el mundo globalizado pues poner los productos que realmente desarrollamos en la Comunitat Valenciana, ¿no? Y por último, es evidente, podría extenderme más en todos y cada uno de estos puntos que de manera transversal hemos trabajado, y está pues el apoyo a las áreas empresariales, ¿no? Que ya han comentado, ¿no? Ayer me ha comentado, porque no lo pude escuchar el vicepresidente de FEPEVAL, que no quiero olvidarme que con FEPEVAL hemos tenido un trabajo ingente, intenso, para llegar también donde estamos, ¿no? Y pensando siempre que todo proyecto que estamos desarrollando se tiene que consolidar y debe tener luces largas, independientemente de quién gobierne. Yo siempre he tenido claro, además he sido alcalde 16 años en mi municipio, en Muro de Alcoy, que tenemos que generar estructura. Si no somos capaces de generar estructura, pues en el cambio de gobiernos es empezar de nuevo, ¿no? Y creo que no toca, ¿no? Porque si no, al final estamos fastidiando al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y digo esto porque nosotros en Muro también hicimos una apuesta muy decidida por las áreas empresariales y no conseguíamos nada. Yo tuve reuniones con el Ministerio, estuve 99-15, 16 años, y intenté que la Diputación de mi provincia, de Alicante, pues me ayudase y no me ayudó nunca, pues 0 euros. Pero es que fui también a la Generalitat de entonces y no conseguí nada para las áreas empresariales de mi pueblo, pero es que no había nada. Y también al Ministerio de turno también intenté conseguir ayudas para mejorar, modernizar las áreas de mi pueblo y no conseguí nada, ¿no? Pues no sé si es casualidad, pero por suerte o por desgracia en el 15 caí en la Consellería de Economía Sostenible y tuvimos claro que las áreas empresariales no podían ser barrios de tercera, de cuarta o de quinta categoría. Tenían que ser barrios inclusivos, de primera categoría, y además pensando que la gente pasa muchísimo tiempo allí, incluso más que en su casa. Por lo tanto, teníamos que mejorarlos, modernizarlos y, en definitiva, pues hacer factible que la gente gane, entre comillas, pues un poco de bienestar y felicidad también en esas áreas. Y a partir de ahí podría explicar todo lo que hemos hecho, pero voy a hacerlo de manera sucinta y así no me alargo porque ya creo que se ha explicado la ley. Creo que una ley trabajada, muy trabajada desde abajo, la ley 1418, una ley que todos sabemos que es pionera y que realmente pues yo creo que está dando poco a poco sus frutos, una ley muy estructurada y que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Y además también en ese desarrollo el decreto que publicamos el 24 del 12 del 19 de regulación del registro de EGM y de procedimiento de áreas industriales, también importante para el desarrollo de la misma ley, ¿no? Lo ha dicho Santiago, no nos damos cuenta, pero los polígonos industriales, las áreas industriales, generan más del 50% de nuestro PIB. Por lo tanto, dinamizan nuestra economía. Si no las tenemos en cuenta es que estamos un poco ciegos, ¿no? Formación de profesionales para la gestión de las áreas industriales, con un apoyo directo por parte del IBACE a esta formación. De ahí esa interrelación administración-asociación que es fundamental pues, para tener profesionales en la gestión de las áreas empresariales. Además, con un convenio también de colaboración que está rondando los 70.000 euros entre FEPEVAL y el IBACE. Cuestiones que tenemos que ir poniendo en valor para trabajar y cooperar, colaboración público-privada, que para nosotros es fundamental. El mapa
que entendemos un mapa de áreas industriales vía web, que es fundamental para localizar suelo disponible. Eso es una herramienta, desde nuestro punto de vista, importantísima, porque con un clic uno puede saber si puede encontrar suelo aquí o no tiene suelo aquí, si esta área industrial y el suelo que yo quiero está bien comunicado o no me gusta porque no tiene esa comunicación que para lo que yo quiero pues construir mi empresa, ¿no? Ahora ofrecemos una información de 640 áreas empresariales de 271 municipios en la Comunidad Valenciana, concretamente 155 en Castellón, 318 en Valencia y 167 en Alicante. Después, la figura, desde mi punto de vista importantísimo, de la figura de la EGM. Hay que ponerla en valor. Sabemos que deben tener capacidad y personalidad jurídica propias, pero su creación se producirá mediante la autorización municipal, sin perder de vista que la competencia siempre es municipal. Pero si queremos esa colaboración público-privada, los municipios tienen que ser corresponsables también con el mundo empresarial, porque en definitiva esa colaboración público-privada genera que las áreas estén muy bien gestionadas y además que podamos hacer muchas más cosas que no única y exclusivamente desde la EGM, que sea la gestión del día a día de las áreas empresariales, ¿no? En estos momentos tenemos ya constituidas 10 EGM, 2 en Alicante, 4 en Castellón y 4 en Valencia. Y nosotros lo que queremos es que existan más EGMs. Para el 2023 vamos a ver si impulsamos la creación de más EGM, subiendo la apuesta de ayuda para la modernización de las áreas empresariales. Hasta ahora ofrecíamos 200.000 euros o hasta 200.000 euros para la mejora cada año de cada área industrial. Ahora, aquellas que ya tengan la EGM constituida van a tener una ayuda de hasta 1 millón de euros para ver si damos un impulso. También desde 2019 tenemos 150.000 euros de apoyo a la constitución de EGMs o para costes registrales, planes de seguridad, planes de movilidad sostenible. Es decir, hay una apuesta muy directa y trabajada entre la Administración y, en este caso, FEPEVAL, ¿no? La clasificación, importante, básicas, avanzadas y consolidadas. En estos momentos ya tenemos una clasificación básica de 171 áreas empresariales y estamos ya trabajando las áreas avanzadas y consolidadas, ¿no? Y para finalizar, si me permites, Diego, que ya lo habéis nombrado, ¿no? Ese apoyo por parte del IBACE en dinero que va directamente a los municipios. Los proyectos nos llegan de los municipios. Nosotros les tenemos que decir a los municipios que esos proyectos deben ser proyectos consensuados con sus áreas empresariales y, por lo tanto, de ahí la importancia de esa constitución de las EGMs para trabajar conjuntamente y decir que en estos momentos, desde que en 2017 pusimos en marcha estas ayudas, han llegado más de 143 millones de euros para la modernización de las áreas empresariales. Más o menos, creo que hemos creado un ecosistema, una estructura en la que queremos que sea transversal, de todas, que se trabaje desde abajo y, en definitiva, pues que sea un apoyo claro a la industria. Creo que lo ha dicho Santiago también. La pandemia nos ha hecho cambiar el chip. Qué pena que la pandemia nos haya hecho cambiar el chip, porque un conseller en el 2015 en Valencia decía que teníamos que producir aquí, en Valencia, aquello que es necesario para la vida. Y resulta que el mundo empresarial casi se reía. Y ha tenido que venir una pandemia para decir, oye, cuánta razón que tenía este conseller. Es una pena, pero muchas veces algunos intentamos tener luces largas y muchos única y exclusivamente muy cortas. Y eso lo tenemos que cambiar. Muchas gracias. Pues, conseller, muchas gracias y enhorabuena por la gran trayectoria transversal
por la industria valenciana que afecta y muy bien los parques empresariales. Muchas gracias. La consejera del Cabildo se tiene que ir ya. Yo le quería hacer una pregunta antes de que se vaya, que sé que tiene prisa. ¿Cuáles son los principales retos que afronta en cuanto a las áreas industriales el Cabildo de Gran Canaria? Bueno, nosotros queremos seguir trabajando con el mismo método, trabajando con los ayuntamientos de la isla y con los entes de conservación. Sí es cierto que el trabajo que hemos hecho desde el Cabildo ha estado más dirigido a incentivar a los entes de conservación sin menospreciar el trabajo de los ayuntamientos. Ha sido un trabajo en red también con las administraciones locales, pero Gran Canaria, el suelo industrial de Gran Canaria necesitaba un impacto, una transformación rápida y a través de los ayuntamientos iba a ser mucho más lenta. El reto que tenemos ahora, seguimos evaluando, hacemos evaluaciones periódicas del Plan Estratégico de Áreas Industriales y ahora estamos haciendo un estudio de desarrollo socioeconómico en las áreas industriales de Gran Canaria porque queremos pasar al siguiente nivel, que es la subvención de proyectos innovadores relacionados con la gestión de residuos, con las energías limpias, y también ver cómo sumamos la participación de los ayuntamientos en el sentido de la ordenación de los suelos, que los ayuntamientos son los competentes en esa materia, y también en la transversalidad entre urbanismo y desarrollo económico, desarrollo local, para apoyar la constitución de los entes de conservación. Esos son los principales retos que tenemos en la isla de Gran Canaria. Muy bien. Pues extiendo esta pregunta al resto de los contertulios y muchas gracias y excusamos a la consejera que tiene que irse a otro acto. Quería extender esta misma pregunta al resto de ponentes, pero sobre todo, como poligonero de base que soy, antes que nada, yo gestiono también varios parques industriales, nos damos mucho contra la pared con los ayuntamientos. ¿Cómo podemos hacer que esa que está fallando tanto se implique más? Hemos visto los programas de la Diputación de Barcelona, pero estos retos, sobre todo con los ayuntamientos, ¿cómo los podéis enfocar? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Unas veces puede ser falta de voluntad y otra, en esto el tamaño también importa, a veces es falta de herramientas. Yo por eso digo que yo soy un firme defensor de la igualdad de oportunidades también cuando hablamos en lo territorial. Y yo creo que hay que hacer determinados cambios normativos porque ahora mismo nos encontramos con una realidad, la realidad municipal. En mi provincia nos podemos encontrar con grandes áreas industriales que van como un tiro, como puede ser el polígono Campoyano, municipios en los que el polígono funciona como un tiro, y grandes áreas en las que no hay ni una sola empresa. Yo creo que no tenemos que volver a repetir los errores que cometimos en los años 90, en principios de los 2000, en el que todo el mundo quería una gran área industrial cuando no había ninguna demanda, en muchos casos, de ese suelo industrial. Y en otros casos hay demanda de suelo porque hay empresas que se quieren instalar y no hay posibilidad de desarrollarlo en el corto plazo. Ahí es donde yo decía antes que creo que hay que flexibilizar la norma. No puede ocurrir de que te llegue una empresa a un pueblo y quiera desarrollarse en ese municipio y no le ofrezcas cualquier otro porque quiere desarrollarse ahí, pues porque a lo mejor ya tiene determinadas inversiones en ese lugar y que le tengas que emplazar a que, mire usted, vuelva dentro de 5 años porque yo tengo aquí que hacer toda una serie de burocracia para que usted pueda venir aquí a instalarse. Mire, yo lo que quiero es un suelo para mañana y yo me voy a buscar otro lado. En unos casos porque sean grandes empresas, como decía el conseller, como Volkswagen, que dice, oye, que mira, es que necesito mucho y lo necesito ya. Y otros porque son, pues ya digo, en el mundo agroalimentario, pues a lo mejor es pues una quesería que se puede instalar al lado de una vaquería y necesita que sea ahí. Muchas veces nos empeñamos en fijarnos más en el instrumento que en el objetivo. El objetivo tiene que ser la creación de riqueza, que las empresas tengan fácil instalarse. Y muchas veces nos empeñamos en que se tengan que instalar en determinados sitios donde esas empresas no quieren o no se pueden instalar. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si seguimos con esas políticas, pues seguirá habiendo polígonos que están saturados y que no tienen más capacidad de crecimiento y, por tanto, las empresas se irán a otros sitios y habrá municipios que estén condenados a no desarrollarse nunca porque les obligamos a que tengan que desarrollar un suelo industrial antes de que tengan una demanda de instalación industrial. ¿Por qué no se puede implantar una empresa
al mismo tiempo que se va desarrollando el suelo industrial. Es una cuestión burocrática, es una cuestión de voluntad política y de planteárnoslos. Yo sé que ustedes representan la mayoría de grandes áreas industriales y probablemente este problema lo ven desde un prisma diferente al que lo veo yo, pero yo me encuentro con 80 y tantos alcaldes que estarían encantados en que viniesen empresas, en poder ayudar a áreas industriales y no se pueden lanzar porque no tienen ni la capacidad económica ni tampoco la facilidad burocrática para poder desarrollar ese suelo industrial. Por tanto, yo creo que a todo esto le tenemos que dar una vuelta, por supuesto, y sin ninguna duda, a apoyo a las áreas ya instaladas, pero facilitar que fuera de esas áreas clásicas pueda haber un crecimiento en algunos municipios, porque si no estaremos condenando a determinada parte del territorio, a una gran parte del territorio, a que siga siendo esa España vacilada, olvidada, que vuelvo a decir, que no vaciada porque está plena de oportunidades, solo hay que dejarles que se desarrollen. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias. Y Roger, ¿qué opinas? Sí. Bueno, esta pregunta que haces, Diego, de hecho, yo creo que daría para un congreso entero, ¿eh? Y creo que no es solo del ámbito de polígonos, sino que podrían ser de otros ámbitos, ¿no? Lo primero que tenemos que ser, yo creo, es empático con los ayuntamientos. A mí cuando me dices esto, yo pienso en muchísimos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y solo veo pues técnicos, directivos entregadísimos. Hay otros pues, que no tienen medios, pero hay que ser empáticos. Mira, los españoles somos españoles, eso es una obviedad, ¿no? Es decir, no somos franceses, digo por no ir muy lejos. En Francia hay una distribución de las competencias mucho más cuadriculada. En España las administraciones, y lo hacen por el entusiasmo y la magnífica voluntad de servicio de sus alcaldes y alcaldesas, pues más allá de sus competencias abordan todos los problemas de sus ciudadanos, sin tener las competencias ni los recursos. Y a veces tienen competencias y no tienen los recursos adecuados, con lo cual pues se genera esto. Entonces yo creo que primero hay que ser empáticos cuando tienes un ayuntamiento pequeño y ves que no hay una capacidad técnica que permita tirar las cosas adelante, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que en ese tipo de cosas debería haber muchísima más cooperación municipal. En la provincia de Barcelona, 311 municipios, no es necesario que hayan 311 agentes de desarrollo local. Tienen que haber muchas menos y que tengan un ámbito supramunicipal. Y tenemos magníficos ejemplos de eso. Nosotros promovemos eso en general en toda la promoción económica y por descontado que en el tema de polígonos, pues esto es así. Y la última cosa que quería decir es que también tenemos que hacer más cooperación entre administraciones. En este congreso ya me voy con experiencias de asociaciones que están superactivas y que hacen cosas magníficas, con ejemplos de ayuntamientos que, bueno, lo de Agüimes, yo cada vez que pienso en su población y en el esfuerzo presupuestario anual que hace, realmente es de una gran admiración, ¿no? Ejemplos de provincias, o sea, tenemos ejemplos de asociaciones, ejemplos de municipios, ejemplos de provincias, ejemplos de comunidades autónomas, ejemplos también en el Estado, quizás, pues también de recursos europeos o del Next Generation o fondos FEDER que podrían hacerse, y lo que nos faltaría es poner todos estos eslabones uno junto al otro, porque creo que no tenemos ningún ejemplo paradigmático de una asociación con su ayuntamiento activo, su provincia activa, su comunidad activa, cada uno haciendo lo mismo para hacer proyectos de inversión. Pues el ayuntamiento, pues si no da más de ese 10% que antes hacía referencia es porque tiene 40.000 problemáticas, ¿no? Entonces, si todos sumamos y lo hacemos de manera sostenida en el tiempo, pues esto lo que podemos hacer es la bomba, porque creo que las capacidades las tenemos. Gracias. Bueno, muy bien. Yo iba a decir, me queda decir muy poco porque estoy totalmente de acuerdo con los dos planteamientos. Es verdad que tiene que haber voluntad. Si no hay esa voluntad de que exista esa colaboración público-privada va a ser muy complicado, ¿no? Esa es la primera. Después, pues también totalmente de acuerdo, tiene que haber herramientas para que eso sea ágil. Y ahí pues tendremos que hacer un pensamiento todos cómo cambiamos la administración, así de duro, ¿no? Porque resulta que desde el ámbito político siempre tenemos mucha voluntad cuando hablamos con la ciudadanía, con el ámbito empresarial, con las asociaciones. Los políticos siempre decimos, claro que sí, eso vamos a hacerlo, pero después chocamos cuando empezamos a hablar con el funcionariado que tiene que cumplir la ley, y eso es evidente. Y nosotros, como políticos o como institución,
lo que no queremos es que no se cumpla la ley, es evidente, ¿no? Pero tenemos que flexibilizar eso de alguna manera. Yo creo que nos hemos hecho un país garantista. Tenemos más leyes que casi piedras por el asfalto, ¿no? Es decir, y cuando intentamos agilizar la administración chocamos en que deberíamos derogar unas cuantas leyes y es casi imposible. Yo os pongo un ejemplo. Cuando llegamos al Gobierno, para que un expediente vaya al Consell, necesita 21 informes. Dijimos, esto no puede ser. Nosotros tenemos a la responsable, a la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, oye, haz un estudio por ver si podemos hacer algo en esto. Dijo que después del estudio que podíamos eliminar un informe, es decir, de 21 a 20. Por lo tanto, esa es la situación que tenemos, ¿no? Tenemos que trabajarlo y no sé cómo, yo no soy jurista, pero se debería ver de qué manera podemos ser garantistas, pero agilizando la administración, ¿no? Y después, por poner una pullita, yo creo que llevamos demasiado tiempo con la tasa de reposición. Llevamos demasiado tiempo, tocaría de una vez por todas que esa tasa de reposición ya se eliminase y que diésemos esa autonomía que creo que debemos tener, tanto desde el ámbito municipal, diputaciones y autonómica, para generar esa estructura que necesitamos para llevar adelante proyectos como el que hoy estamos planteando, porque de lo contrario, pues nos faltan muchos recursos humanos. Yo pongo el ejemplo de la Comunidad Valenciana. En el tema de energía, la Consellería tenemos 30 vacantes. Pero es que si me voy a Labora, que es el SERVEF, ¿no? El Servicio de Empleo, pues tenemos alrededor de 60 vacantes y que nos cuesta cumplir. Pues eso, con cada uno de los entes y consellerías, imaginad las vacantes que tenemos, que nos cuesta también pues incorporar, porque también tenemos otro problema, y es el problema de la financiación, que también se debe de abordar en su conjunto, ¿no? Es decir, si todo eso se plantease, cooperásemos e intentásemos mirar, pues yo que sé, un poco en cómo mejoramos el conjunto, en este caso de España, pues yo creo que las cosas irían de otra manera, pero creo que trabajamos demasiado compartimentados. Aún estamos pensando en que esto es lo mío y a mí lo del lado no me importa. Y mientras no seamos transversales, cooperemos, colaboremos, la verdad que las cosas, desde mi punto de vista, no las vamos a cambiar. Cuesta, bueno, un Dios poder coordinarte con un compañero o compañera. Lo dejo ahí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y yo simplemente indicaros muchísimas gracias a los 4 ponentes y felicitaciones por las actuaciones que lleváis a cabo en vuestras competencias, porque sois un ejemplo que ojalá venga a inspirar al resto de diputaciones o de gobiernos autonómicos o de ayuntamientos. Así que muchas gracias. Y como dice Roger, esto es para otro congreso, así que nos vemos en el Congreso de Alicante el 24 y 25 de noviembre, el Congreso de FPVAL, donde todos estáis invitados y nos veremos allí para continuar hablando de los parques industriales. Muchas gracias. Gracias.